El milagro que Dios quiso que naciera en Salzburgo. Así se refería Leopold Mozart a su hijo Wolfgang, maravillado él también por las inusitadas dotes musicales que mostró desde su más tierna edad. En realidad, no todo fue milagroso. Nació el 27 de enero de 1756. De niño, Wolfgang disfrutó de un ambiente familiar propicio, ya que su padre fue un músico notable que se hizo conocido en toda Europa por un método para aprender a tocar el violín. Intérprete, compositor y teórico, supo ver las cualidades de su hijo pequeño y le procuró las mejores condiciones para desarrollarlas. A los 3 años Wolfgang ya tocaba el clavicordio con unas manos que apenas alcanzaban algo más de media octava y a los 5 bosquejó su primer concierto. La fama de aquel niño prodigioso se extendió por los cenáculos filarmónicos y los salones aristocráticos de Salzburgo, pero pronto la ciudad austríaca se quedó pequeña para las aspiraciones de los Mozart y el padre organizó viajes y largos periplos musicales por Europa, particularmente por Italia y Francia. En las sucesivas giras el pequeño Mozart exhibía sus raras dotes de virtuoso. Por ejemplo, era capaz de improvisar sobre cualquier tema que le propusieran, lo escuchaba y de inmediato, sin siquiera ensayar, lo tocaba con increíble soltura, añadiendo toda suerte de variaciones. A veces, le ponían a prueba tapando el teclado del clavicordio con un lienzo para que no pudiera ver ni sentir las teclas, lo que no le impedía seguir tocando brillantemente. En otras tocaba vuelto de espaldas al teclado, o bien se pasaba del clavicordio al violín, con el que también era un virtuoso. El niño prodigio. Estando en Nápoles, tocó el piano en el Conservatorio de la Pietà con tal maestría que el público presente imaginó que se trataba de un encantamiento producido por un anillo que Mozart lucía en la mano, pero cuando se lo quitó las sospechas de brujería se desvanecieron y solo quedó el asombro por el talento del chico. Cuando tenía 14 años, hallándose en Roma, escuchó en la Capilla Sistina un miserere compuesto por Gregorio Allegri en 1638, cuya partitura se custodiaba celosamente en el Vaticano para que nadie la copiara. Tras escuchar la obra una sola vez, duraba unos 15 minutos, Mozart escribió la partitura entera. Sin haber tomado nota alguna, incluidas las improvisaciones y embellecimientos que los miembros del coro introducían. Estas hazañas de superdotado, sin embargo, tuvieron también su envés. Se ha acusado al padre de explotar a Wolfgang y su hermana mayor Nannerl, a los que hacía tocar horas y horas, para luego ufanarse: mis hijos están muy acostumbrados al trabajo. De hecho, durante las giras Wolfgang cayó enfermo varias veces, en una ocasión llegó incluso a perder la vista durante un tiempo. También se ha reprochado a Leopold Mozart que a los 12 años impulsara a su hijo a componer óperas y a dirigirlas en concierto, cuando aún no estaba preparado para ello. Pero hay que reconocer que Leopold tuvo siempre como norte la carrera de su genial vástago y que este fue siempre un niño feliz y alegre, capaz de interrumpir un concierto de clavicémbalo para jugar con un gato que aparecía por la ventana o ponerse a correr con un palo entre las piernas imaginándose que cabalgaba un brioso corcel. A partir de 1773, cuando tenía 17 años, Mozart se asentó de forma permanente en Salzburgo, donde su carácter independiente pronto le haría mantener constantes roces con el nuevo arzobispo, Hieronymus von Colloredo, de quien dependían tanto su padre como él. Pese a ello, en ese periodo el genio trabajó febrilmente, produciendo obras maestras en todos los géneros, tanto en el campo de la música de cámara, como la sinfónica, vocal u operística. En 1778 hizo una nueva salida, que lo llevó primero a Mannheim, donde quedó impresionado por el estilo de la magnífica orquesta de la ciudad y sus dramáticos contrastes, y luego a París, en busca de un puesto estable y mejor remunerado. Esta estancia fue uno de los peores periodos de su vida. En los salones de la aristocracia le hacían esperar en gélidas antesalas, no le pagaban las composiciones y, lo peor de todo, su madre falleció en el pobre apartamento que tenían alquilado. La carta en que comunica el deceso a su padre es un emotivo documento. De vuelta a Salzburgo, Mozart no soportó mucho más las desavenencias con Colloredo. Su deseo era convertirse en un músico independiente, sin trabas ni ataduras,
por lo que finalmente, en contra del criterio de su padre, decidió romper con el arzobispo e instalarse en Viena. En la capital imperial trató de ganarse la vida como concertista y vendiendo sus obras por suscripción, aunque también se vio obligado a dar clases particulares de piano. Como a veces los alumnos se saltaban alguna, decidió cobrar un tanto fijo por mes. El estreno, en 1782, de El rapto del Serrallo, trepidante ópera en alemán, musicalmente revolucionaria, le dio un gran éxito y el favor del emperador José II. Fue entonces cuando contrajo matrimonio con Constance Weber, a pesar de que pretendió antes a su hermana mayor, Aloysia. Agobiado por las deudas. La vida en Viena se presentaba bajo buenos augurios. Mozart trabajaba sin cesar y estudiaba intensamente a los músicos del periodo barroco, como Bach. Trabó amistad con Franz Joseph Haydn, a quien dedicó una célebre serie de 6 cuartetos. Es imposible destacar siquiera algunas entre las geniales creaciones que Mozart multiplica en esos años en todos los géneros: sonata, sinfonía, conciertos para piano y violín, que cosechaban a menudo un éxito clamoroso. Por ejemplo, en 1783 Mozart comentaba la reacción del público tras un concierto para piano: la sala estaba abarrotada y aunque yo había abandonado el escenario los aplausos no cesaban, así que me vi obligado a repetir el rondó. Más apoteósico todavía fue el éxito del ciclo de 3 óperas que compuso entre 1786 y 1790 en colaboración con el afamado libretista italiano Lorenzo da Ponte: Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte, que se representaron en todos los teatros de Europa. Nada le complació más que oír tararear las arias de Fígaro en las calles de Praga. Pese a ello, su situación financiera se hizo cada vez más apurada. Para mantener a su familia, tuvo 6 hijos, de los que solo 2 sobrevivieron, y pagar las curas de su esposa en Baden y los lujos que se permitían en su apartamento, entre ellos el ponche y los dulces, a los que el goloso Mozart era aficionadísimo, no le bastaban sus ingresos. Desde 1783, el compositor pedía préstamos a algunos conocidos. A uno de ellos, el masón Puchberg, le comentaba: «Cuán esquiva me es la fortuna, sobre todo en Viena, donde no gano dinero ni encuentro trabajo, aunque me empeño en buscarlo». El último año. Fue así como, en 1791, le llegó al músico la petición de escribir una misa de Requiem, por la que se le pagaría generosamente. Un hombre embosado fue a su casa para transmitirle el encargo, negándose a revelar de dónde procedía. Mozart estaba ya gravemente enfermo, pero lo aceptó de inmediato. Hoy sabemos que la propuesta procedía del adinerado conde Balzac, que acababa de enviudar y deseaba disponer, para los funerales de su esposa, de una misa de difuntos. Balzac quería también que el autor de la obra permaneciera oculto, de modo que él mismo transcribiría la pieza, de su puño y letra, y la haría pasar como propia. Así, sin sospecharlo, este caprichoso aristócrata propició una de las piezas más grandiosas de la historia de la música, el Requiem para 4 voces solistas, coro, órgano y orquesta. Mozart no pudo terminarlo, fue su discípulo y amigo Franz Mayer quien lo completó. Según unas fiebres miliarias acabaron con su vida el 5 de diciembre de 1791, cuando solo tenía 35 años. Aunque hay más hipótesis de la inesperada y misteriosa muerte de Mozart, ha suscitado gran interés desde el principio. En el acta de defunción oficial constaba que el compositor austriaco había fallecido a causa de una fiebre miliar aguda, refiriéndose a una erupción cutánea parecida a semillas de mijo, una descripción que no basta para identificar la causa en la medicina moderna y que es demasiado amplia e inexacta, ya que no se llevó a cabo la autopsia debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba el cadáver. Se han propuesto una multitud de teorías sobre la muerte del compositor, incluyendo triquinosis, gripe, envenenamiento por mercurio y un extraño achaque en el riñón. La práctica de sangrías en los pacientes era común en la época y también se cita como un posible factor que contribuyera a su muerte. Sin embargo, la versión más ampliamente aceptada es la muerte por una fiebre reumática aguda. Es conocido que tuvo 3 o incluso 4 ataques desde su infancia y esta enfermedad es recurrente, con consecuencias incrementalmente más serias en cada ataque, como una infección descontrolada o daño en las válvulas cardíacas.
Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado. Hasta la próxima.